Una reacción ácido-base es una reacción química que ocurre entre un ácido y una base. Esto es para neutralizar las propiedades de ácido-base y produciendo una sal. El catión H del ácido se combina con un anión OH de la base para formar agua. Un ejemplo sería la combinación de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio para producir sal común. Cuando están disueltos en agua, los ácidos conducen electricidad. Cambia de tono azul a rojo. Tiene un sabor agrio. Reacciona con las bases para neutralizar sus propiedades. Reacciona con los metales activos para liberar hidrógeno. Cuando están disueltas en agua, las bases conducen electricidad. Cambia de tono de rojo a azul. Tienen una sensación resbaladiza. Reaccionan con los ácidos para neutralizar sus propiedades. Una reacción redox es una reacción química en donde se transfieren electrones entre dos especies. Se dice que hay una transferencia de electrones cuando hay un cambio en el número de oxidación. Estas reacciones están en todas partes. Tu cuerpo usa reacciones redox para transformar la comida y el oxígeno en energía más agua y dióxido de carbono. El calcio perdido de electrones, decidimos que se ha oxidado, es el agente reductor. El cloro ha ganado electrones, decimos que se ha reducido. Él es el agente oxidante. Polimerización. Los polímeros son macromoléculas obtenidos por repetición de moléculas simples llamados monómeros. Tras una reacción de polimerización, la característica principal es que un monómero polimerice es que al menos sea bifuncional. Es decir, que la molécula constituida por el monómero tenga dos o más grupos reactivos que permitan crear la polimolécula. La polimerización se divide en dos grandes grupos, las reacciones de adición y de condensación. Polimerización por adición. Reacciones que se generan por solo un tipo de monómero obteniendo un homopolímero. En estos tipos de reacciones no se generan subproductos. La masa molar del polímero es igual al de la suma de todos los monómeros. El monómero presenta al menos un doble enlace o triple enlace. Existen tres tipos de polimerización por adición. La polimerización catiónica, esta ocurre generalmente por el ataque de un ácido sobre el doble enlace del monómero. La polimerización aniónica ocurre por el ataque de una base sobre el doble enlace del monómero que posee sustituyentes capaces de atraer electrones. Y por último, la polimerización radicalaria transcurre cuando los intermediarios se forman en una reacción por ruptura homolítica. Polimerización por condensación. Son reacciones que se generan por la unión de dos monómeros. El polímero obtenido es un copolímero ya que son monómeros que se repiten a lo largo de la cadena. Este tipo de reacciones generan subproductos como el agua. La masa molecular del polímero es menor a la suma de todos sus monómeros. Y por último, los monómeros presentan grupos funcionales. La despolimerización es una categoría especial de degradación. Es el proceso que convierte el polímero en un monómero. Por lo general se logra con alta temperatura térmica o agentes hidrolíticos química. Polimerización ocurre durante la descomposición térmica del polimetil metactilato. En general, los polímeros generados por adición se pueden despolimerizar por alta temperatura, mientras que los polímeros de la condensación, como son la poliamida y poliésteres, no despolimerizan térmicamente. Consiste en que los compuestos químicos contienen átomos de hidrógeno activos, que reaccionan con los grupos polares en las cadenas principales de condensación. Usualmente esta reacción es una hidrólisis ácida o básica de los enlaces en la amida éster o uretano. Los polímeros sintéticos son los que se obtienen por síntesis ya sea en una industria o en un laboratorio, y están conformados a base de monómeros naturales, mientras que los polímeros semisintéticos son resultado de la modificación de un monómero natural. El poliéster es una fibra sintética ampliamente usada en la industria textil. Se le suele presentar como una contraparte del algodón, que es una fibra natural reconocida por su capacidad de absorción y transpirabilidad.
El poliéster es solo una clase de polímero. Está categorizado como una clase de elastómero con un grupo funcional éster. El poliéster es termoplástico proveniente del petróleo más conocido es el PET. Está formado por el glicol etileno y más ácido tereftálico, transformándolo en el polímero. Existen dos formas de reciclar poliéster. Mediante el reciclaje mecánico, el plástico se derrite para obtener nuevos hilos. Este proceso solo puede llevarse a cabo unas pocas veces antes de que la fibra pierda su calidad. El reciclaje químico implica romper las moléculas plásticas y reconstruirlas para originar el hilo. Las propiedades mecánicas del poliéster son su alta elasticidad, su baja amplificación, su fibra parece lisa y está en forma de barra, su fortaleza extrema y resistencia a la abrasión y su resistencia al estiramiento. Para crear un poliéster se parte de dos compuestos, dimetil tereftalato y etilenglicol. Esta es una danza de esas danzas donde hay muchos cambios de pareja. Fíjense en uno de los grupos metoxi, que está en rojo, del dimetil tereftalato, y en el grupo hidroxietoxi, en azul, del etilenglicol. Estos grupos van a canjear posiciones. El grupo hidroxietoxi va a terminar en el éster, donde había estado el grupo metoxi, y el grupo metoxi se unirá a un hidrógeno, donde antes estaba el grupo hidroxietoxi. Esto es lo que pasa en la primera etapa de la síntesis de un poliéster. El lugar indicado para fijarnos ahora es el éster. Fíjese especialmente en el carbono del carbonilo. Observe que está unido al oxígeno por un enlace doble. El oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono, por lo tanto atrae hacia los electrones. Esto deja el carbono con una carga parcial positiva, lo cual significa que puede ser fácilmente atacado por un par de electrones que provenga de cualquier parte. ¿Y de dónde vendría ese par de electrones? Cuando hay un alcohol cerca, como el etilenglicol, los pares electrónicos no compartidos del oxígeno del alcohol lo harán con todo gusto y atacan tal como usted ve en la figura de abajo. Por lo tanto, un par de electrones del doble enlace carbono-oxígeno se desplaza hacia el oxígeno del carbonilo, creándole una carga negativa. Entre tanto, el oxígeno del alcohol adquiere una carga positiva. Este intermediario realiza un reordenamiento de electrones mostrado con las flechas. El resultado final de todo este intercambio es que el grupo hidroxietoxi del etilenglicol termina unido al éster y el grupo metoxi del éster es expulsado para formar una molécula de metanol. Y también sucede que el grupo metoxi y el grupo hidroxietoxi terminan canjeando sus posiciones. Ese metanol es un subproducto, no lo creemos en el medio de reacción. Si efectuamos dicha reacción a temperatura lo suficientemente alta, el metanol entrará en ebullición. Esto es conveniente. No solo nos liberamos del metanol, sino que el hecho de eliminarlo del medio de reacción conduce la reacción de transferenciación a altas conversiones. La misma reacción ocurrirá en el otro extremo del tereftalato, de modo que obtendremos el bis 2-hidroxietil tereftalato. Una vez que obtuvimos el bis 2-hidroxietil tereftalato, este sigue reaccionando. Sin embargo, estas reacciones son fáciles de seguir, porque son todas transesterificaciones similares a las que ya vimos. Fíjese, esta molécula es un alcohol y un éster, por lo tanto puede transesterificar con sí misma, como muestra de la figura de abajo. Esta forma un intermediario parecido al que vimos antes y, oh sorpresa, realiza un reordenamiento similar de electrones para obtener el producto que vemos en la figura de abajo. Este producto puede reaccionar nuevamente tal como lo hizo el bis 2-hidroxietil tereftalato. A medida que esto sucede, las moléculas formadas se hacen más y más grandes hasta que obtenemos un PET de alto peso molecular.